¿ya? Pero básicamente en realidad todo esto también se puede enfocar desde trastornos de la salud mental. Hace un tiempo se hizo un webinar muy, muy específico de depresión, por eso quise ampliarlo esta vez un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Tipos de trastornos, causas probables, prevención y algunas instituciones de ayuda. Estos 4 puntos son los que vamos a ver hoy día y creo que es importante en realidad que veamos que hay diferentes tipos de trastornos, ¿ya? Hay diferentes, bueno, lo que voy a hablarles en realidad es en base al DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el manual que nosotros normalmente utilizamos para catalogarlos, ¿no? Y creo que los trastornos más comunes tenemos, podríamos decir que hay 6, ¿no? Los de personalidad, los psicóticos, los de bipolaridad y relacionados, los trastornos depresivos, que nos vamos a meter un poquito más acá, los trastornos de ansiedad, porque la ansiedad tiene que ver mucho con la depresión, por eso es que también teníamos que tocarlos, y definitivamente los trastornos alimenticios, ¿no? ¿Estos son los únicos trastornos? No, pero definitivamente sí son los más comunes, por eso es que quería mencionarles un poquito del tema. Dentro de los trastornos de personalidad tenemos el famoso TLP o el trastorno limítrofe, ¿no? Y el TLP es un trastorno que en realidad es difícil de diagnosticar, pero que es importantísimo también que lo tengamos en cuenta porque una de las características que puede tener también es una depresión enorme, ¿ya? También las personas que tienen el trastorno limítrofe o antes llamado solo borderline, suelen tener bastante depresión y depresiones muy intensas, ¿no? Porque en realidad este trastorno lo que ocasiona es que hay inestabilidad, ¿no? Inestabilidad en las relaciones y sobre todo en la autoimagen, los afectos, ¿no? Hay bastante impulsividad. Muchas personas con TLP también tienen un problema de autoestima, ¿no? No hay mucho cariño hacia uno mismo, por así decirlo. Otro de los trastornos de personalidad que a veces me hablan mucho es el obsesivo compulsivo, o el famoso TOC, ¿no? Que es muy excesiva la preocupación que existe por la perfección. También podemos tener el trastorno histriónico, ¿no? Que hay emotividad excesiva, búsqueda de atención. Y finalmente el trastorno paranoide. Dentro de los trastornos de la personalidad, digamos que estos son los más comunes que vamos a encontrar. Ahora, ¿por qué es bueno que los mencionemos? Porque en realidad existen, pero hay que tener en cuenta que siempre tienen que ser diagnosticados por un psiquiatra. Y probablemente en 3 de estos 4, la depresión puede ser muy, muy fuerte en determinado momento, ¿no? Quisiera entrar un poquito más al torno de todo lo que es el TLP, que es el trastorno limítrofe, ¿no? El trastorno limítrofe tiene unas características muy específicas. Y como su nombre lo dice, al ser límite, ya está entre el límite de lo racional, por así decirlo, y también el límite de lo emotivo, ¿no? Son personas que a veces inician y terminan relaciones sentimentales muy rápido, pueden ser muy intensos en sus relaciones familiares, en sus relaciones afectivas, ¿no? Es en el trastorno limítrofe donde a veces aparece mucho el tema de la autolesión, ¿no? El tema de cortarse. Probablemente ustedes han visto muchas veces en alguna, esperemos no de forma presencial, ¿no? Sino en una película o algo, personas que se cortan, ¿no? Y se asocia mucho el cortarse con la depresión. Pero no necesariamente es el tema solamente de la depresión, es más asociado en términos del TLP, ¿no? Del trastorno limítrofe, porque en realidad es un comportamiento más autodestructivo. Y esta es una de las características. Sus estados de ánimo pueden ser intensos, ¿no? Pueden tener problemas para controlar la ira, pueden tener problemas también para relacionarse. Ahora, ¿cuál es lo importante? Saber determinar, ¿no? Determinar qué es lo que está ocasionando esto. Después vamos a ver qué cosas pueden ser las que las ocasionan para que estemos alertas. Si nosotros, y esto lo vamos a ver a cada momento, conocemos a alguien que puede cumplir algunos rasgos de los que les estoy diciendo, y ustedes tienen temor, o la persona tiene temor de no tener claridad en lo que le está pasando, pues tiene que ir a un profesional.
¿ya? Lo bueno de estos webinars es que uno puede tener información, ¿no? Tener información de lo que hay, pero no nos sirve para diagnosticar. El verdadero diagnóstico tiene que hacerlo un profesional de la salud, ¿no? Psicólogo y específicamente psiquiatra. Los psiquiatras son los ideales para diagnosticar cualquier tipo de trastorno. Lo que sucede normalmente con los psicólogos es que cuando nosotros sabemos que tiene, o sea, ya lo identificamos, o tenemos la sospecha, los derivamos a psiquiatría. ¿No? Porque en muchos casos el trastorno tiene que recibir también una medicación y eh, hay una terapia conjunta, ¿no? Psicológica, conductual, más que nada en temas que acabamos de ver, y también psiquiátrica. Ahora, dentro de los trastornos también, uy, ahí se me ha ido, perdón, bueno, iba a hablar de otro trastorno. Dentro de los trastornos depresivos, vamos a hablar de la depresión mayor y el de trastorno depresivo persistente. ¿Ya? Estos dos puntos ya estamos entrando al tema de depresión, solamente que les tengo que confesar que se me han mezclado, se han desordenado mis lados. Bueno, la depresión mayor es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer, ¿ya? Y que no confundamos en realidad cuando una persona simplemente está triste porque algo sucedió, ¿ya? O que tiene de verdad un momento de depresión situacional, por decirlo, porque algo ha sucedido, a que sufra un trastorno depresivo, que pueden ser diferentes, ¿no? Y son abismalmente distintos. Tengamos en cuenta que todas las personas nos entristecemos, ¿sí o no? Una de las emociones básicas es la tristeza, el sufrimiento. Cuando algo nos causa dolor, de hecho vamos a estar tristes. Un ejemplo, la pérdida de alguien a quien queremos, ¿no? La pérdida de alguien a quien queremos mucho, puede ser una madre, un padre, un hijo, una hermana, un hermano, un tío querido, una tía querida, no sé, alguien que sea realmente significativo en nuestras vidas, pues de hecho nos va a entristecer, nos va a generar un sufrimiento. Y es muy probable que hay muchas de las personas que lo evidencien tengan periodos depresivos. Pero esto no quiere decir que sufran de depresión, sino que están viviendo un duelo, ¿no? Están viviendo un duelo y es obvio que tengan que entristecerse, es obvio que tengan que tener una etapa de sufrimiento, ¿no? Pero la diferencia en realidad de la depresión, que sí es un trastorno, tendría que ser también enfocada en los tiempos, ¿no? La depresión mayor normalmente no es, como dice la lámina, una tristeza temporal, ¿no? Es algo que es totalmente continuo, es algo que está en el tiempo. Y en la mayoría de los casos, esta depresión mayor puede ser no reversible o tener mejoras, pero se mantiene mucho en el tiempo. Requiere un tratamiento. Requiere tratamiento porque va a afectar en nuestro día a día. Ahora, muchas personas no se van a dar cuenta inclusive que la persona que sufre depresión está deprimida, porque hay personas con depresión que sufren el trastorno que lo saben ocultar bastante bien, ¿ya? Lo saben ocultar bastante bien, pueden tener episodios bastante fuertes, pero entre comillas continúan su vida y a veces no nos damos cuenta, ¿ya? ¿Cuál es la gravedad del trastorno depresivo? ¿No? Cuando hay un trastorno depresivo, la gravedad que hay también es no solamente que no puedan continuar con su vida, con su día a día, o tengan dificultades, no es eso, es que pueden llegar a una decisión mucho más trágica, ya que cualquier decisión que pueda haber, como es el suicidio. Y esto se ve mucho, ¿ya? Y hay diferentes también formas. A veces he escuchado que hay personas, y me lo han dicho a mí como psicóloga, ¿no? Me dicen, no, esta persona todo el tiempo dice que se quiere suicidar, algo, me quiere manipular. No, sinceramente, probablemente sí pueda pasar eso en algunos casos. No normalmente las personas que sufren depresión, sino que tienen otros trastornos, como un trastorno limítrofe o algún otro tipo de trastorno que a lo mejor sí en el momento quiere manipular, es cierto, puede ser,
¿ya? Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. En otras palabras, no quiere decir que no se le pueda pasar la mano, ¿no? En alguno de los intentos. Pero en el caso de la depresión mayor, normalmente no hay muchos avisos em, tan directos. Normalmente la persona que opta por el suicidio sí definitivamente en algún momento, la mayoría de las veces se despide, algo hace, pero no necesariamente es tan abierto como decirte mañana no me vas a ver porque ya me voy a ver suicidado, ¿no? No necesariamente es tan abierto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La depresión mayor puede llevar al suicidio, sí es algo persistente, requiere tratamiento, no es simplemente tener una conducta triste, que evidencie tristeza todo el tiempo, no, es mucho más, ¿no? Todo es mucho más difícil para esta persona porque acordémonos que no encuentran placer en la vida, no encuentran placer en las cosas que hacen. ¿No? Nosotros cuando compartimos con alguien que queremos sentimos placer, cuando vemos algo que nos agrada sentimos placer, cuando vemos a un niño o un bebé cachetón sonreímos, ¿no? Pero no necesariamente todo esto que a todos les genera placer a una persona con depresión mayor le va a generar placer, ¿sí? Sino simplemente está más anedónico. Existe otro tipo de trastorno también depresivo que tiene que ser se llama trastorno depresivo persistente, o que antes se conocía como la distimia, ¿no? Y eso también es diferente, es menos intenso, por así decirlo, como la depresión mayor. Sino esto sí se ve como estas personas que a veces los vemos como muy decaídos o deprimidos, muy crónicamente, pero que sí lo pueden evidenciar, lo evidencian mucho más todavía y lo pueden conversar mucho más, ¿no? A diferencia de la depresión mayor que lo suelen ocultar. Entonces, ¿cómo podríamos darnos cuenta que esto existe? Más que nada por los tiempos. Y a veces los que están alrededor no necesariamente se dan cuenta, sino que uno mismo tendría que ver, ¿no? ¿Cuánto tiempo me siento así? ¿Cuánto tiempo estoy de esta forma? Para que ya tome la decisión de ir a una consulta psicológica. Aunque lo ideal, en realidad, de inicio, es empezar con un diagnóstico psiquiátrico, porque los temas de depresión requieren medicación. No estoy hablando de el sentirnos de refuerzo, el sentirnos tristes porque algo nos sucedió. Estamos hablando del trastorno depresivo mayor que nos puede llevar a un suicidio, o un trastorno depresivo persistente que puede durar de 4 años a más, que nos vemos que toda la vida la vemos negra, en otras palabras, en forma coloquial, ¿no? Y que no hay sentido de gusto, de placer, sino todo es muy difícil, ¿no? Entonces tendríamos que ver cuántos son los tiempos que uno evidencia. Ahora, con respecto a la depresión, también quería mencionarles sobre si existe o no existe la depresión infantil, porque hemos hablado de estos dos trastornos, que puede ser el trastorno mayor o el depresivo persistente ante distimia, pero también se habla y muchas personas consideran que no puede existir la depresión infantil. ¿Realmente podrá darse? En realidad sí, la depresión infantil existe, ¿ya? Y creo que en medio de todo, a mí como psicóloga es uno de los puntos que más me preocupa cuando son niños y adolescentes, ¿ya? Y es el tema de la depresión. Porque sí aparece, ¿ya? Aparece, los niños y los adolescentes, al igual que los adultos, también se deprimen, también pueden tener las mismas características en frecuencia, en tiempos, pero no necesariamente van a tener los mismos comportamientos. ¿Okay? A veces, por ejemplo, un niño con depresión en la escuela puede ser un niño agresivo, puede ser el niño que siempre está molestando a los demás, puede ser el niño que abusa de otros inclusive, porque su esquema, su desarrollo todavía no es sólido. Dependiendo de la edad, pues está en desarrollo y no sabe cómo expresar lo que siente, no sabe cómo expresar sus emociones, no sabe cómo expresar esa frustración que pueda tener en ese momento y la depresión en sí, ¿no? Tengamos en cuenta que como los tiempos han cambiado, aunque no lo crean, la adolescencia se ha extendido más inclusive. Ya no es que uno deja de ser adolescente a los 18, en teoría dejas de ser adolescente en la actualidad entre los 24 y los 25. Y
el desarrollo neurológico emocional se termina de desarrollar más o menos en esa época, debido a todo el entorno en el que vivimos, etc. Entonces, tengamos en cuenta que la depresión infantil existe y los que son padres o madres en este momento que están viendo deberían de tenerlo en cuenta. Ya hemos hecho en algún momento un webinar sobre la depresión infantil. Los invito a que puedan revisar el canal de la protectora porque hay más información, ¿no? Hay que tener signos de alerta y esto no necesariamente va a ser solamente para los niños y adolescentes, sino también para los adultos, ¿no? Trastornos de ánimo como irritabilidad elevada, ira o hostilidad extrema, sí puede ser específicamente más de niños y adultos, ¿ok? Tristeza, episodios de llanto, aburrimiento persistente, ese es un punto que nos puede dar una alerta, ¿no? Siempre está aburrido, ¿no? Una de las cosas que les estaba mencionando es que cuando nosotros hacemos algo que nos gusta, pues sentimos placer, ¿no? ¿Qué pasa con este que no siente placer por hacer cosas? Está aburrido todo el tiempo. Puede ser una alerta, ¿no? Sumando tristeza, irritabilidad, aburrimiento, falta de energía o cansancio, ¿no? O hacer las cosas, pero siempre con mucho desgano, con mucho esfuerzo, ¿no? Falta de comunicación, no conversar realmente lo que uno siente, ¿no? En el adulto no lo dice porque probablemente no lo quiere decir o no quiere aceptar que tiene esta dificultad. Y el niño y el adolescente porque no sabe. Mientras más chiquito sea, más pequeño, menos va a saber cómo decirlo, ¿no? Cómo se está sintiendo. Y acá también tiene el tema de, creo que va al punto exacto, el nombre exacto es la desesperanza, ¿no? Una de las características de la depresión es la desesperanza. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, tenemos un nuevo proyecto, algo, estamos esperanzados, algo va a salir. La persona que sufre de depresión, de cualquier tipo de depresión y de cualquier edad, suele sentir desesperanza, ¿no? Otra de las cosas que tendríamos que ver es el tema de la baja autoestima. No es que se haya generado de pequeños, sino que cuando se está en depresión, sí hay una desvalorización. Tiene que ver con el desgano, tiene que ver con la falta de placer por las cosas, ¿no? Ahí vienen este tipo de sensaciones de no sentirse lo suficientemente bueno o de considerar que son el origen de las cosas malas que puedan suceder. Ahora, ¿qué otras cosas tendríamos que considerar, ¿no? Sobre todo aquí en adolescentes y niños? Sigamos con los problemas de concentración. Todo esto en realidad aplica también para adultos, pero quiero que sepan que, y dejar sumamente claro, aunque suene repetitivo, en adolescentes y niños es más difícil identificarlo. Por eso es que tendríamos que ver muchas más características, más signos de alerta, ¿eh? Problemas de concentración. ¿Saben qué pasa normalmente también? Que no sé si lo he puesto en la lámina, pero lo que suele suceder es que la persona con depresión suele perder espacios de tiempo, ¿no? Por ejemplo, vas caminando por la calle y de pronto cruzas y dices, ah, ¿cuándo crucé? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué pasó? ¿No? Espero ser didáctica con eso. A veces tienes esas pérdidas, no es que estés desconectado, simplemente que te estás ensimismando y produce una desconexión, ¿no? Mareos, dolores de cabeza, malestar, ¿no? Cuando hay también una depresión, puede haber signos de ansiedad específicos y ya sabemos que los signos de ansiedad específicos también pueden repercutir en la salud, como en el estómago, en los dolores de cabeza, dolores de cuerpo, ¿no? Y hay otro punto que tiene que ver con expresarlo a veces, ¿no? Expresar sobre que está pensando en un suicidio o está pensando en la muerte. No necesariamente lo van a decir, pero a veces sí comienzan a hablar sobre temas de muerte, ¿no? Problemas de sueño.
se me estaba pasando, problemas de sueño. Los problemas de sueño también pueden ser muy característicos de la depresión, pero curiosamente son de extremo. O no duermes nada o duermes todo el tiempo. O simplemente hay un trastorno total de los horarios, ¿no? Estos signos son importantes. Ahora, este punto es importante. Si identificamos 5 síntomas por al menos 2 semanas continuas, podríamos estar frente a un caso de depresión. Por lo tanto, como salía la vez pasada, hace un momento, perdón, tenemos que acudir de inmediato a un profesional de la salud, un psicólogo o un psiquiatra. Recuerden que el ir al psicólogo es importante, los va a ayudar de inicio si hay un diagnóstico probable de depresión, de algún trastorno en sí. Lo que vamos a hacer es derivarlo al psiquiatra para que tengamos terapia conjunta. Recuerden que los trastornos de depresión tienen que ser medicados, porque no estamos hablando de una tristeza cotidiana y normal que podemos sentir ante cualquier evento que nos pueda afectar. Si no estamos hablando de trastornos reales, necesitamos trabajar con el psiquiatra. Les cuento un caso específico. Hace relativamente poco tiempo empecé terapia con una persona que desde el inicio, cuando hicimos nuestro contacto telefónico, y le pregunté qué es lo que le llevaba a terapia, cómo es que se había contactado, etcétera. Y le dije, ok, tienes cita tal día, pero te digo que antes tienes que pasar por psiquiatría también. Porque veía que tenía un caso de depresión a leguas, ¿no? ¿Por qué les digo a leguas? Porque obviamente ya estamos nosotros cotidianamente viéndolo, necesitaba. Tienes que ir al psiquiatra, abiertamente lo aceptó, y por eso hemos podido trabajar de forma conjunta. Ahora, miren, vamos a ver espero que se pueda ver, este es un corto que está en YouTube, es abierto, no tiene problemas de autor, nada. Y me gustaría que vean que esto evidencia mucho lo que es la depresión mayor. Espero que lo puedan ver. Silvia me retroalimenta si es que se está escuchando, si está bien. Gracias. Claro que sí. Oh, perdón. Por no bajarlo antes. ¿Se ve bien, Silvia, o tengo que...? Todavía no se visualiza. Está como Ya, funcionado. entonces voy a dejar de compartir, perdón, y compartir como video total. ¿Ahora sí lo vemos? Sí, ya se visualiza. Gracias. Todavía no está ¿No avanzando. se ve? Sí, pero todavía ¿Todavía más chiquito? no está avanzando. A ver si ¿No? si lo puedes poner desde un inicio. Ok. En más chiquito creo que sí se ve, ¿no? Ahora sí.
Creo que no se escucha el audio, estamos teniendo dificultades, ¿no? Sí, no, no hay audio. Entonces vamos a ver, lo voy a dejar acá y lo que voy a hacer es continuar con el tema y después volvemos, trato mientras que son las preguntas de ver cómo solucionarles. Estas cosas pasan cuando estamos en línea. ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto. De todas maneras tenemos que verlo y si no se los voy a pasar porque en realidad es un caso específico, o sea, realmente me gusta mucho este video, es como les digo, es abierto, no tiene derechos de autor, por eso es que lo podemos pasar, porque ejemplifica muy bien lo que es la depresión mayor, ¿ya? Lo que es cómo puede actuar una persona con depresión mayor. Ahora, luego de ver el tema de los trastornos de depresión, también quería hablarles un poco de los trastornos bipolares. ¿Por qué los trastornos bipolares? Porque la bipolaridad tiene depresión, ¿ya? Y es totalmente diferente en realidad a los casos específicos. Hay 3 tipos de bipolaridad, ¿ya? Y esto tiene que ser diagnosticado. Pero los más fáciles de diagnosticar en realidad es el tipo 1, pero el tipo 2 y el de ciclotimia no son tan fáciles. Pero lo que tienen en común es que pueden pasar de la manía a la depresión. ¿Qué puede ser esto? Episodios maníacos pueden ser episodios en los cuales las personas tienen una energía extrema, no duerme, hace muchas cosas al mismo tiempo, es muy histriónico, no mide los riesgos, realiza conductas de riesgo realmente, sin cuidarse a sí mismo, sin cuidar a los demás. La mayoría de personas que sufren manía beben en cantidad industrial, ¿no? Beben mucho, porque no miden riesgos, pueden incluso experimentar con drogas, etcétera, porque no miden ningún tipo de riesgo. Y luego está la depresión, que ya sabemos que son ¿cómo puede ser esa depresión? Depresión mayor, ¿no? Sobre todo, donde caen en un estado sumamente de tristeza, de desgano, de falta de placer de todo, ni se levantan de cama, no quieren hacer nada, hay gente que ni siquiera se puede bañar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Las intensidades que puedan haber, ¿no? El tipo 1 tiene la intensidad mucho más fuerte en cada uno y se da de todas maneras. El tipo 2 es un poco menor, sobre todo hay episodios hipomaníacos, hay episodios más chicos de la manía. Y la ciclotimia pues es más difícil porque en realidad es como muy ciclotímico, así va presenta síntomas hipomaníacos y depresivos pero en menor nivel, ¿no? Este trastorno es muy importante que se pueda diagnosticar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo veo? A veces hay un mal diagnóstico y lo he conocido con varias personas que han sido diagnosticadas inclusive recién con bipolaridad cuando han sido adultos, pero adultos hablando de 40 años o más, y han sido tratados toda su vida solamente como depresivos, y no ha sido lo mejor, ha sido incorrecto. La bipolaridad no solamente tiene depresión, tiene manía, y curiosamente, en este caso, no necesariamente aparece el suicidio solo en la depresión, sino también en la manía. Para muchos bipolares, cuando están en episodio maníaco es cuando se suicidan más fácilmente, inclusive. Y hay una tasa de suicidio en la bipolaridad muy alta. Entonces, ¿por qué es importante que sepan que existe otro trastorno también? Porque tiene que ser diagnosticado. Si nosotros vemos que vamos así en diferentes tiempos, hay que ir al psiquiatra. El psiquiatra tiene que diagnosticar y tiene que tener una terapia farmacológica y una terapia emocional a la persona e inclusive los seres queridos que viven con esta persona o que son allegados a esta persona. ¿Sí? Esto es de vital importancia. Como les digo, acudir al psiquiatra y al psicólogo. Otro de los puntos que también tiene mucha depresión y tiene temas de autoestima son los trastornos alimenticios, ¿no? ¿Qué sentimos cuando vemos a estas personas? Ahora, estamos viendo algo totalmente radical, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de los Carpenters? ¿No? Son famosísimos, ella falleció producto de la anorexia. Pero normalmente se creía, o muchas veces se creía que la anorexia solamente es un problema de mujeres.
¿no? Porque es el tema de cómo te ves, si te sientes gordo o no te sientes gordo, o sea, coloquialmente, ¿no? Pero no, es un tema de hombres también. Y el trastorno alimenticio tiene que ver mucho con la autoestima, tiene que ver mucho también con la depresión, tiene que ver con el tema de controlarse a sí mismo, de tener control de algo, ¿no? Las personas a veces que vienen de un círculo en el cual son controlados, que no se les deja tomar decisiones, a veces pueden llegar a un tema de anorexia porque es lo único que pueden controlar, su propio cuerpo. Y esto es muy, muy preocupante, ¿ya? Es muy preocupante. Hay muchos hombres que lo están sufriendo. Es más, paréntesis, creo que hay algo bueno que está sucediendo en la moda últimamente. Las tallas han vuelto a crecer. Antes las tallas eran más chicas en realidad y ahora vemos tallas están volviendo a ser más normales y están tratando que hayan modelos, hombres, mujeres, haya diversidad y también de diversidad de peso, porque en realidad antes, hace un tiempo eran solamente personas muy, muy delgadas, ¿no? Y entonces hay muchas campañas de aprender a aceptarse como uno es. Pero como les digo, no necesariamente es un tema de autoestima puro. Hay otras cosas que pueden generar una depresión grande que va unida a un trastorno alimenticio como es la anorexia. Ahora, la anorexia no solamente es lo preocupante, también existe la bulimia, ¿no? Normalmente hay personas que lo juntan, ¿no? Y creen que está siempre unido. No necesariamente, uno puede ser totalmente anoréxico y no tener bulimia, porque la bulimia tiene que ver con la ingesta rápida de alimentos. Otros lo pueden juntar, ¿no? Normalmente una de las cosas que se puede dar en los dos probablemente sea el vómito más en la anorexia. Cuando hay bulimia en la ingesta suelen provocar el vómito para que no engorden, y esto va a desencadenar obviamente muchísimos problemas físicos y seguir con los problemas psicológicos, ¿no? Entonces, todo esto que les he estado hablando hasta acá tiene que ver mucho con depresión, ¿no? Tenemos los trastornos de depresión que son netamente depresivos, depresión mayor y la anterior distimia o recurrente. Algunos otros trastornos como de personalidad, como el trastorno limítrofe, que hay muchísimo, como la bipolaridad, como los trastornos alimenticios, que están unidos mucho a la depresión. Todos tienen episodios depresivos. Y en algunos casos, como más que nada en los alimenticios, también entra el tema de la autoestima, que es muy fuerte, ¿no? Entonces, se va a ver, o esto lo va a originar N cosas en realidad, ¿no? Hay factores socioculturales, psicobiológicos, familiares, ¿no? Pero en realidad muchísimo lo que podríamos tener en cuenta en el caso de los pacientes con anorexia es que, como dice la lámina, alrededor del 50% de esto va a generar también trastornos de bulimia, ¿no? Entonces, esto es lo que lo hace mucho, mucho más complicado. Ahora, todo esto de los factores socioculturales, etcétera, biológicos, todos van a impactar y nos pueden dar cualquier tipo de trastorno también, ¿no? Ahora, en el tema de los trastornos alimenticios, ojo, ¿no? Les voy a decir unos cuantos temas acá de características que podrían darnos alertas, ¿no? Personas que controlan mucho la comida, que separan, trozan, quitan grasas, quitan carbohidratos, son extremadamente obsesionados con calorías, se pesan obsesivamente, ¿no? Pueden ser adictos al trabajo físico también, pero tienen ciertos síntomas como pérdida de cabello, etcétera, mayor velocidad. Perdón, qué terrible, qué falta ortográfica ahí, se fue el dedo. Sienten angustia, sienten vergüenza, ¿no? Se siente que a veces pueden tener atracones. Ese es un trastorno de alimenticio, los atracones. Si tenemos todo esto, o si hemos visto, por favor tienen que acudir al psicólogo o al psiquiatra, ¿ya? Lo que sí les tengo que decir es que en anorexia, en trastornos alimenticios, es de vital importancia trabajar con la familia, ¿ya? No se trabaja de forma solo. Creo que si vamos a la estadística,
si las personas que sufren de anorexia, que son tratadas de forma solo conductual, específicamente con ellas, solo ellas, el índice de reincidencia es muy alto. La anorexia tiene que ser tratada en familia, ¿ya? El grupo familiar tiene que participar de la terapia para que esto sea efectivo, ¿no? Desde mi punto de vista. Ahora, ¿qué lo puede causar? ¿Qué puede causar todos estos trastornos? Si bien hay causas no concluyentes, ¿ya? Hay 3 puntos importantísimos: antecedentes familiares, estructura y función del cerebro y factores ambientales, culturales y sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser una mezcla de todo. Hay los antecedentes familiares, sí, que podamos tener de forma genética, ¿no? Por ejemplo, una persona que sufre depresión mayor, pero uno de sus padres también lo sufría, sus tíos, sus primos, etc. Ahora, hay estudios eh, que hablan sobre personas que han tenido inclusive una enfermedad mental, ¿ya? Por ejemplo, esquizofrenia, y que el factor ambiental social ha sido tan positivo que en realidad no han generado la enfermedad, ¿ya? Y por eso les digo, no es concluyente, pero sí hay una causa probable que pueda ser una parte genética, biológica, otra parte de un tema de estructura del cerebro, de cómo se ha ido desarrollando, si hay un accidente, no accidente, etcétera, temas hormonales, de neurotransmisores, ¿no? Y también el tema de la cultura y la sociedad, ¿no? En este caso, obviamente, no hemos hablado de trastornos mucho más complejos, como son, que están muy cercanos a la agresividad, etcétera, pero muchas personas que crecen en sitios muy agresivos se van a volver agresivos. Gente que crece con gente psicópata puede convertirse en psicópata, ¿no? Porque hay diferentes tipos de psicopatía, etc. En resumen, si bien las causas no son concluyentes, recuerden, el ambiente, el soporte, la familia en donde nos desarrollamos va a ser importante para cualquier tema de salud mental, porque nos va a dar seguridad en uno mismo, una familia amorosa, no permisiva, estoy hablando amorosa, que te diga todo el tiempo, le diga al niño que es valioso, que puede salir adelante por sí mismo, que es capaz, te va a generar una buena autoestima, ¿no? Cuando no hay ambivalencias, mientras más consistentes son, va a generar autoestima y también va a dar tranquilidad y va a generar un ambiente mucho más propicio a la salud mental, ¿no? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta, que no se me pase el tiempo. ¿Cómo podemos prevenir? En realidad, hay diferentes formas de prevenirlo, pero creo que una de las cosas más importantes es tener un grupo familiar, un grupo que no necesariamente familia de sangre, pero que sea sólido, tener buenas relaciones interpersonales, darle mucho espacio al desarrollo emocional, decir y hablar con los chicos siempre, porque es desde chicos que se tiene que ir hablando lo importante que son, generar en temas de valores entre ellos, estar siempre alertas también si tenemos en algún momento familia que ha tenido algún tipo de trastorno, para estar siempre alerta y tratar de tener una vida saludable en general, alimentación balanceada, tiempo para estar de diversión, por así decirlo, de esparcimiento, tiempo para todo, ¿no? No solamente todo es trabajo y obligación. Recuerden que en sociedades donde todo es muy estricto, el índice de suicidio se eleva, ¿ya? ¿Qué factores de protección, qué otros factores podrían haber, ¿no? Acá hay una estadística interesante que podríamos decir, ¿no? Hay un 40% de empatía, ya que familia, casa, escuela. Todo esto nos va a ayudar a crecer sanos, con una buena autoestima y siendo más saludables ante cualquier otro, ante cualquier indicio o cualquier cambio que pueda haber en nuestra vida. Ese 40%, acuérdense que es nuestro grupo familiar, nuestro grupo de casa, la escuela en la que estamos, ¿no? Un 30% que también es la autoestima que uno pueda tener para ser, y eso de hecho nos lo va a dar lo mismo, ¿no? La familia, la casa y la escuela, el sentirnos realmente valorados. Un 20% existe la automotivación, que son los recursos personales que uno tiene, ¿no? Hay personas que se automotivan
mucho más fácil, y también hay un 10% que tiene que ver con recursos personales, específicamente con la resiliencia. Eso sería otro tema aparte, interesantísimo, cómo algunas personas pueden ser mucho más resilientes que otras, ¿no? Cómo pueden salir adelante ante la adversidad. Estos son factores de protección, ¿no?, que nos pueden ayudar. Ahora, es muy importante que tengamos en cuenta que los graves problemas de la depresión, ¿ya?, y específicamente en los trastornos bipolares, que también están en la manía, es el riesgo del suicidio. Ese es el problema mayor en los cuadros depresivos, ¿ya? Por eso es que no tenemos que hacer oídos sordos. Les dije, ¿no? A veces hay personas que me dicen, quiere llamar la atención, que sí, me lo dice a cada momento, sí es posible. Es posible que lo quiera hacer. Yo no tengo bola de cristal, pero de que si así fuese, se le puede pasar la mano y lo hace, ¿ya? Y en depresión mayor, sobre todo, hay muchísimos casos de suicidio y no lo están diciendo a cada momento. De alguna forma se despiden, pero a veces no nos damos cuenta. Así que cuando hayan signos, o vean 5 o 7 signos de lo que hemos hablado durante 2 semanas o más, sería conveniente que puedan recomendar o llevar a la persona a una consulta psicológica y o psiquiátrica, ¿sí? Teniendo en cuenta que este es el riesgo, recuerden que hay muchas instituciones de ayuda. Cuando hay un riesgo de suicidio, pueden llamar a cualquiera de estos números también, ¿no? Los bomberos, por ejemplo, están muy entrenados al recibir estas llamadas, ¿no? Ellos ayudan muchísimo a personas que están en riesgo de suicidio, ¿no? Por ejemplo, alguien que los llame que sabía que esté a punto de saltar de un lado, etcétera. Se los digo de esta forma, también me ha tocado los bomberos de Miraflores en algún momento darles alguna capacitación sobre cómo manejar temas de suicidio, y están muy bien capacitados, ¿ya? Entonces hay ciertas líneas en las cuales nosotros podríamos encontrar una ayuda. Pueden llamar a la policía, dependiendo de dónde están, la policía de carreteras, hay una emergencia en el Ministerio de Salud, que es el 113, los bomberos que están súper capacitados, el 116, y también está el número de la Cruz Roja. Creo que es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Después están todas esas instituciones, quizás después las puedan colocar en el chat, ¿no? O en el Facebook, creo que ustedes colocan ahí todos los teléfonos de los hospitales que podrían ser consultados o llevados de emergencia. Recordemos que para las emergencias psiquiátricas, por ejemplo, cuando estamos en un caso grave de depresión en el cual ha habido un intento de suicidio, cualquier centro de salud, cualquier clínica, cualquier hospital los puede estabilizar, pero en realidad a donde deberíamos ir es a los especialistas, ¿ya? A veces nos cuesta a nosotros, porque tenemos como un estigma, ¿no? Las personas, pero no, es lo mejor, hay que trabajar ese estigma. Bueno, eso es todo lo que les quería mencionar. Mientras que voy a dejar de compartir un momento, y mientras hay alguna pregunta, tal vez, voy a ver si puedo encontrar el video de forma que ustedes lo puedan ver. Quedo atenta. Estamos acá conectados, aprovechen que tenemos todavía Marisol y tenemos tiempo para que puedan hacer todas sus consultas. Voy a estar atenta al chat y mientras se animan a escribir, vamos a ver el video. Sí, voy a ver si lo puedo abrir. Aquí está. Aquí sí lo van a ver. Denme un segundo. De todas maneras, me confirmas, Silvia, si se puede ver y si se escucha. Se ve y se escucha. Gracias. ¿Ahí se queda sin audio o no hay audio? Sí, se queda sin audio. Ah, ya, perfecto.
Ahí viene audio después en un rato. En realidad, no, si la persona lo ha dicho, lo que tendremos que hacer, la única forma de manejarlo es decirle, te acompaño, cuéntame qué es lo que te hace que quieras hacer esto, te acompaño, y llevarlo al psiquiatra. De inmediato o llevarlo al psicólogo para que lo derive al psiquiatra. O sea, eso es lo que tiene que pasar. No hay nada que hacer. Si es como les dije, ¿cómo diferenciar que es una manipulación? Eso va a ser dependiendo de cada persona en realidad, ¿no? Cómo es la personalidad de esa persona. Realmente cuando tienen un trastorno limítrofe pueden, pueden aparecer, ¿no? O lo sienten como manipuladores. Pero el punto es este, que por experiencia de información, les digo, así sea un tema de manipulación, por algo es la manipulación. Esa manipulación responde a algo. Hay una dificultad, sí tiene el problema, y si no es 100% su deseo de quitarse la vida, lo puede hacer. Igual lo puede hacer, entonces la única forma es ir a tratamiento, ¿no? Y acompañando a esta persona. Acompañar a esta persona y llevarlo prácticamente de la mano.